El Invisible aquí en FM Gen 107.5. Lo podés escuchar en genfm.com.ar. También el contacto 426-2718. El mensaje de texto 351-626-0777. Aquí estamos, un programa 2 horas. Les recuerdo que también El Invisible a partir de esta semana, lunes y miércoles de 11 a 1 de la madrugada o de 23 a 01 como les guste más. Estamos con Santiago Ramos, del otro lado Ciro, está Agustín Leme también y está con nosotros, aquí en la mesa se ha sentado a mi lado derecho el señor Perro Héctor Emaides. Perro, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, acá desvelado a esta hora. Yo soy una persona mayor, a esta hora ya estoy durmiendo, viendo televisión en la cama. Pero bueno, he hecho un sacrificio por ustedes. A ver si les voy a contestar todas las preguntas que me quieran hacer hasta la media hora. Y después te vas. Después voy a ir abruptamente. Bueno, gracias por acercarte también y por venir, por aceptar la invitación. Y vamos a hablar un poco de música, de lo que estás haciendo en estos últimos años. Y bueno, pasaremos bandas y nos dirás, esta banda me gusta, esta no, esta es una porquería, esta banda de Córdoba no me gusta, esta sí. Bueno, sí, no. Voy a tratar de ser objetivo y no subjetivo porque puede ser terrible. Si me pongo, bueno, me pongo lo que pienso yo, puede ser terrible. Santi, el fin de semana estuviste presenciando algún show. El fin de semana fui a ver la presentación de Ringo Discos Escultura. Se presentó Ent, perdón, el día viernes se presentó Ent, Un Día Perfecto para el Pez Banana, y también estuvo Bosque de Groenlandia. Me gustó mucho la propuesta de Ent, sobre todo esa intención de profesionalizar y de sonar ya como una banda con una intención bien marcada hacia el trip hop, pero con un toque de cordobesismo que hace falta, que lo hace identitario de este lugar. Luego, bueno, el día sábado fui a ver a Les Luthiers. Obviamente no hay mucho para decir, me parece que es de lo mejor que se puede ver en Argentina. Y después fui a ver a Sullivan, que se presentó en El Vecindario, que es un lugar ubicado ahí por la... Ex Bordes, ahí por la Cañada, en Güemes. Y bueno, la banda de Carlitos Sada, como siempre, impecable, muy prolijos, con un repertorio que también incluyó una versión de un tema de Soda Stereo, de Pasando por Roma, que el tema que Soda grabó en el disco Sueño Stereo en el 95. Así que eso es lo que vi, sobre todo música de Córdoba. Claro, yo estuve presenciando Elitismo para Todos, que es el nuevo disco de Tomates Asesinos, que presentaron ahí en Belle Pop, junto con Matilda, una banda de Rosario. Los Tomates Asesinos están en formación de cuarteto, con la verdad un show interesante el de Tomates, con sintetizadores. Luego, cuando más me gusta la banda es cuando ellos agarran justamente la guitarra y a partir de esos sonidos por ahí bastante atmosféricos le dan un toque de crudeza y de noise a esa melodía que van disparando con las máquinas. Y previamente se había presentado Matilda Pop, un dúo de Rosario, con por ahí un sonido más ochentoso, también con dos sintetizadores, un cantante y la otra persona que también iba marcando los sintetizadores. Se colgó el bajo en gran parte del show, lo cual le daba también cierta actitud y por ahí un sonido bien 80 New Order. Pero bueno, hasta ahí se quedó. Yo la verdad que me aburrí un poco viendo a Matilda, pero sí rescato lo de Tomates Asesinos, que dieron un gran show presentando su nuevo disco, que estuvieron hablando justamente el lunes pasado aquí en El Invisible. Bueno, así que concordamos en ver agrupaciones de Córdoba. ¿Pero qué pasó con Un Día Perfecto para el Pez Banana? Brindó un show de gran calidad. Mejoraron con respecto a la última vez que los vi, que fue en Club R este mismo año, era 2 meses. Estuvieron hace poco, ¿no? Van en subidón. Esta banda me gusta, ¿no? Esta banda... Sí, bueno, la escuché hace 2 años. Claro, cuando empezaron. Bueno, ahora hay... y Tomates Asesinos los conozco también. Claro. Estamos con Héctor Emaides, uno de los grandes productores de la ciudad de Córdoba, y que además tuvo una disquería que en su momento fue La Resistencia, en una época bastante oscura de la ciudad de Córdoba. Y además quiero resaltar esto antes de empezar a hacer la entrevista. ¿Qué edad tenías cuando yo tenía la disquería en el 69? No sé, pero me lo mató... Está mintiendo. Me lo mató mi abuela. Yo vi la disquería cuando vine a estudiar aquí a Córdoba en el 98. Compramos entradas carísimas para los recitales. Bueno, esta disquería no. El Perro además es uno de los mentores de lo que hoy está
tan mitificado como es el nuevo rock argentino. Claro. El Perro fue quien decidió tomar esa iniciativa allá a principios de los 90. Luego, también cuando en una época en que los festivales de rock no estaban de moda y no se hacían, tuvo la idea de hacer el Cosquín Rock, el primero en el año 2001, después continuó un tiempo, en momentos en que no era común juntar a artistas de diferentes palos en un mismo escenario. Y por lo menos en otras provincias que no fuese No, y en Buenos Buenos Aires tampoco, marcó una tendencia, después vino el Quilmes Rock, todo lo que se vino después fue gracias a esa jugada idea del Perro que en un principio fue bastante arriesgado, y después tuvo un rumbo que hoy está muy de moda, que es la cuestión mestiza. Me acuerdo claro. con Mundo Mestizo, donde fue una buena cantidad de plata. Donde perdió plata, pero Pero además se armó también un quilombo por eso, ¿no? ¿Te acordás? Porque el tema dale. Sí, no, que bueno, fueron numerosas charlas que se llevaron a cabo en Luz y Fuerza. ¿Saben todo? ¿Para qué me quieren hacer un reportaje? Me voy a dormir. Bueno, no te vamos a preguntar. Y eso concluyó con un festival, que es el que mencionabas vos, Augusto, en el cual se hizo una de las dos noches, que bueno, hubo una polémica porque iba a estar la Mona Jiménez, claro. al final, bueno. Jaime Ross. Iba a estar Jaime Ross. Jaime Ross versus la Mona Jiménez fue. Bueno, la cuestión que hoy hay muchos lugares que intentan llevar esas propuestas y que funcionan muy bien, como La Fábrica, el Vecindario, Cocina de Culturas, y que empezó con eso aquí en la ciudad de Córdoba fue el Perro. Antes no había algo parecido. Ahora sí está Héctor Nemaides con nosotros. Lo puedes contratar como tu representante, tranquilamente. Le voy a pagar por tomar publicidad. ¿Ganaremos plata? No creo. Sí, esa es la parte fea. ¿Hace cuánto, Perro, estás en esto de realización o producción de eventos? De show? Y prácticamente cuando abrí la disquería en el 79, no me quiero equivocar, pero creía que en el mismo 79 ya tocaron en el sótano de mi negocio, tocó Mousse y tocó Gambo Rock y alguna otra banda que no recuerdo el nombre. Hacíamos recitales en el sótano con una gran seguridad. Si llegaba a pasar algo lo movíamos todos. Había una escalera de salida y había 100 personas, 120 allá adentro amontonados. Sí, fue en esa época, una época sin internet todavía, en donde era muy difícil para los músicos comunicarse entre ellos. O sea, las bandas, si les hacía falta un baterista, un bajista, un guitarrista, lo que fuere, la única manera que tenían es sacar un aviso en el diario: busco guitarrista, busco bateristas. Entonces me caía en el negocio. Yo que pretendía vender discos porque había invertido hasta lo que no tenía, vendí mi auto, un terreno que tenía, todo para ponerlo, y había que sacarlo adelante. Pero bueno, me caía esta gente que tenía esas inquietudes, y de alguna manera abrí un libro en donde empecé a anotarlos a todos, dirección, teléfono y qué es lo que necesitaban o cuál era su inquietud. Y bueno, gracias a ese libro, a principios de los 80 se han armado una buena veintena de bandas que los comunicaban. O sea, eran por ahí un par de pibes, que era uno guitarrista, otro bajista, que hacía falta el batero. Me decían qué tipo de música tocaban y yo los ponía en el libro y después les daba los teléfonos a los que venían a preguntar. Entonces, a partir de ahí, algunos con más confianza me dijeron: che, loco, no tenemos dónde ensayar. Y yo tenía el sótano al pedo del negocio y bueno, digo, yo no voy a hacer absolutamente nada. Ustedes quieren armar la sala de ensayo ahí abajo. Y bueno, armamos una sala de ensayo y la compartí en varios grupos. Y se ensayaba ahí en el sótano mientras yo vendía los discos arriba. Y bueno, era divertido. Y bueno, las paredes del negocio se convirtieron en galería de arte. Caían pintores que no tenían dónde exhibir sus obras y las exhibían ahí en mi negocio. Más o menos esa fue la movida. Un poco mis clientes fueron marcando mi destino, ¿no? De alguna manera me aconsejaban qué era lo mejor, qué era lo que hacía falta en Córdoba, que no había, y yo les daba bola. Más o menos así empezó. ¿Y cómo era? Y las producciones, yo ahorré dinero, me mudé 3 veces de local, porque ese local de Santo Domingo no se fue en quiebra. Me pasé a otro y bueno, terminé en una galería ahí en 9 de julio, no me acuerdo el nombre de la galería. Y ahí, bueno, tuve un golpe de suerte porque vino esto de las Malvinas, que a mí me benefició, porque justo 2 meses antes, un amigo mío, Luis Santillán, que estuve con él almorzando hace un par de días, me dijo: mira, dice, no podés seguir trayendo música importada porque el dólar se ha ido a la mierda. Me dice: así tomo un stock de música nacional. Y me stocké de música nacional en 3
entre lo que me toqué un disco muy oscuro que era de un tal Baglietto. Tiempos difíciles, que estaba una fotito ahí de Chaplin en la tapa. Y bueno, compré como 100 de ese Baglietto porque a mí me gustó, viste, mientras regreso. Eso te iba a preguntar, ¿vos comprabas los discos o, no sé, en ese caso la distribuidora o bueno, sí, qué pasaba? La distribuidora me daba los discos, solo los tenía que pagar. No recuerdo en esa época si los pagaba con cheque o de contado, pero bueno, estalló la guerra de los Malvinas, se prohibió en Córdoba, bueno, en todo el país, música extranjera, claro, sobre todo de habla inglesa, y después de habla yankee, no se podía pasar nada que no fuera eso. Entonces se empezó a difundir en todas las radios música nacional. El hit fue este Baglietto y otra gente que había aparecido en ese momento, y empecé a vender, empecé a ganar plata por primera vez, y ahorré lo suficiente como para irme de viaje. Puse en mi negocio vuelo en 5 minutos, me fui 2 años al exterior, volví a los 2 años y bueno, ahí ya me hice la fama a partir de eso un poco. Fue medio místico, el perro se fue, desapareció, y de alguna manera los clientes que había logrado esperaron. Había clientes que me dijeron que en 2 años no compraron disco, no sé si es cierto, ¿no? Cuando yo volvieron todos a la disquería, y ya la disquería tenía como una mística, digamos, ¿no? Y bueno, y por ahí ayudé en un recital de Sumo, en el 86 me parece que fue, no sé, fue 85, 86, en el Teatro Griego. Ahí fue mi primera coproducción, y después a unos amigos míos que tenían un programa en Radio Nacional, traían redonditos de ricota, en la época de había un reloj idiota, se le quemaron los libros, no sabían en qué hotel hacerlos alojar, dónde darles de comer, el sonido, qué sé yo, fue un desastre. Y me llamaron a mí, me hice cargo de toda la producción junto con ellos, los ayudé en todo lo que pude. Los redonditos pararon en mi casa, se me instalaron ahí, les tiré unos colchones, y bueno, ahí eso fue mis inicios. Después ya a fines de los 80 ya hice, cuando se separó murió Luca, empecé con Divididos, Ratones Paranoicos, empecé a producir bandas. Yo era fanático de un cantante inglés, de una banda que se llamó Band the Graphic Generator, se llama, existen, y no se los traigo este año, el año que viene. Y bueno, y un amigo mío, Marcelo Franco, que en esa época trabajaba en el CIDE Clarín, me dijo que había un tarado en Buenos Aires que lo quería traer, que era fanático de él también, y bueno, yo lo traje a Córdoba. Ese fue mi primer show internacional con Hamil, después lo traje 4 veces más. Y bueno, y de ahí intercalaba disquería con esto, y en el 93 más o menos yo me había hecho un nombre en Córdoba porque traía bandas extranjeras que nadie se animaba a bajar a otra provincia. El único que bajaba era otro colega que tenía una disquería en Mar del Plata, que bajaba estos internacionales, y un chico, Alejandro Almada, me dijo que había un montón de bandas, yo ya conocía varias emergentes, y que había una nueva movida del rock en Argentina. Y bueno, yo le dije, bueno, si es una movida nueva, pongámosle nuevo rock argentino. ¿A vos se te ocurrió el nombre ese? El nombre nuevo argentino. Todas las revistas nacionales, el nombre. Sí, qué sé yo, si es mío, no importa. Bueno, bravo. Yo creo que fue mío, ¿viste? Lo de Coquín Rock también creo que lo inventé yo, pero bueno, José va a decir lo contrario, así que no me pone a discutir. En realidad, Coquín Rock no es una creación mía, lo que fue la creación mía de Coquín Rock fue la grilla, porque José en ese momento no tenía ningún tipo de contacto, salvo con Divididos, que tenía una onda, toda la grilla completa del 2001, 2002, 2003, las armé yo. Ya en el 2004 armó él. Ya ahí hubo algunas discusiones de las bandas que yo quería incluir que no eran convocantes, y bueno, después lo que pasó con Charly García, que no estaba, y Constantino no estaba. Aparentemente el culpable de todo lo que se pasó ahí no era Charly sino yo. Y bueno, después se acabó todo con José. Y bueno, el nuevo rock argentino, año 93 y año 94, ambos fueron un éxito total. En el año 94 traje a Robert Fripp, a King Crimson, a David Byrne, algunos más internacionales. Creo que lo traje a Andy Summer ese año también, de los Police. Y bueno, Summer tuvo una anécdota. ¿Andy Summer? Andy Summer lo metió en cana, sí, perdió el avión. ¿Cómo fue el...? Y se puso a sacarle fotos al Banco Nación.
y un policía creyó que era una espía. Me metió en cana y se lo iban llevando cana, él decía llama polis, y le decía policía, vos te voy a meter, ahí lo metieron. Claro, no entendían que era el músico de polis. Y estuvo gritando ahí todo el tiempo, nosotros esperándolo ahí en el aeropuerto, que no aparecía. No, en el aeropuerto no, en el hotel, para llevarlo al aeropuerto. Y hasta que un amigo mío, un estiquista ahora, no sé por dónde andará este turco, que estaba tomando clases en la Guitar Prize, que es esa cosa donde enseñaba Robert Fripp guitarra, y bueno, él me hacía de traductor, me ayudó mucho, y bueno, lo encontró en la policía porque un teniente de policía, tanto decía llame polis, le miró la cara y dije, este es antisano. Entonces este teniente de policía, que bueno, de alguna manera era un poco cheto para la policía, lo descubrí, bueno, y lo metimos en un avión y me lo saqué de encima porque fue una tortura ese chico. Me acuerdo que tenía exactamente 50 años y lo único que hacía era pedirme mujeres. Él creía que era, o sea, vivía en una nube de lo que había sido en Police y creía que era lo mismo y no. Y estaba con John Etheridge de Soft Machine, que es su música increíble. Y bueno, hicieron una cosa muy muy interesante, parecida a las cosas que él hacía con Robert Fripp o con Brian Eno. No, estuvo lindo. Ese año 94, la voz italiana me sacó como el empresario del año. Lo cierto es que perdí una casa, tuve que vender una casa por favor. Porque hice una cosa que se llamó el día electrónico también. Y ahí traje a Van der Graaf Generator, o sea, una cosa parecía Van der Graaf. Lo traje a Merero, mi perdición. En el 94 lo trajiste en claro, Merero, sí, ahora lo traje de vuelta, las 2 veces perdí mucha plata con Merero, no lo traje nunca más. Y lo último que hizo ahora, si quieren que sea subjetivo, voy a hacer un desastre, una cosa de terror. O sea, lo que hizo en Soda Stereo se ve que fue una inspiración y después se le fue. Así que bueno. Eso es más o menos mi conexión con los recitales. A medida que el mercado del disco fue cayendo, porque apareció el compact, después apareció internet, apareció el MP3, el MP4 y de repente la música dejó de ser una cuestión de poder adquisitivo y le llegó a todo el mundo, que me parece espectacular. En mi caso particular la disquería se fue en quiebra y bueno, en el 2004 se la dejé a mis empleados y ahora 2009-2010 se cerraron ya porque no daba más. Hasta ahí. Y de repente también dejaste un par de años también de incursionar, digamos, en la cuestión de producción, de traer, o siempre traías, pero no tanto como fue en los 90s o en algunos años del 2000. Mi época más prolífica en cantidad y no en calidad, o sea, cuantitativamente y no cualitativamente, fue con José, sin duda alguna. José empresarialmente es un genio, es un tipo que más o menos sería como si vas al casino y le apostás a todos los números casi, alguno va a salir. Entonces él tenía esa postura. Esa espalda también. Sí, pero para ir al casino y apostar todos los números hay que tener... Sí, o sea, José podría hacer eso, pero no pasaba por ahí. Él veía los negocios, a medida que vos haces más negocios, aparecen más sponsors, te vas haciendo más nombre, empezás a monopolizar. O sea, la idea de monopolio la tenía ya en esa época, que fuéramos nosotros los únicos que hiciéramos producciones de gran nivel en Córdoba. Buscaba todas las bandas, no había ninguna en particular que quedara atrás. Él me impulsó a volver a retomar mi producción con la renga, que yo la había dejado. Bueno, Piojos, lo contactamos a Charly García, que a mí no me interesaba mucho ya la última época de Charly García. Y bueno, y a Fito Páez, bueno, a todos los que de alguna manera facturaban, llevaban gente. Entonces la idea no era que el músico fuera, digamos, de acuerdo a nuestra subjetividad, fuera culturalmente positivo para el gran público, sino que masificar, o sea, cortar tickets. Entonces de esa manera entraba todo adentro de la bolsa, con bastante nivel, porque yo lo controlaba bastante José y él se controló un poco porque sabía cómo, digamos que nos comunicábamos bien en ese sentido, pero yo creo que llegó algún momento que había meses que teníamos 3 shows en distintos lugares de Argentina el mismo fin de semana.
O por ejemplo tenemos un show el jueves, 2 el viernes y 3 el sábado. Y bueno, tenemos la renga en Tucumán, qué sé yo, los piojos de News All Boys, tal cosa allá, y 2 acá en Córdoba. Era una locura, una locura. Y bueno, y los números daban, por supuesto. Y bueno, y es lo mismo que le pasa a él ahora. De alguna manera todas las bandas que él repite en los Cosquín Rock las trae durante el año. Con la diferencia que él ahora está ganando las 2 puntas. O sea, de alguna manera tiene muy buenas negociaciones con las bandas y también le va bien con los Cosquín Rock. Y con respecto a este primer Cosquín que se hizo en el año 2001, el panorama, ¿cómo era entonces el contexto en que se dio eso? Yo me tenía mucha fe. Yo le dije a José, mira, bueno, esto fue una idea del hijo de Julio Marvis, que es el guitarrista de... ¿cómo se llama esta banda? Una banda de punk rock, bueno, que intenta ser de punk rock. No, te conozco. Sí, si pones Marvis te tiene que salir la banda, bueno, no sé, te va a costar encontrarlo. Bueno, no recuerdo el nombre. Le había dicho su papi, como el papá de Julio tenía la concesión de la Plaza Próspero Molina y no ya esta comisión de gente de Cosquín. Él había conseguido esa, después de que estuvo Caballero con Gabriel Bustin, creo, tenía la concesión de la Plaza Próspero Molina. Le dijo a Marvis le dijo el papá de José, que el papá de José era director de los cables de Argentina, y Argentinísima ya existía y estaba ahí metida. Y José vino y me dijo, mirá, mi papá me dijo tal cosa, y le digo, ¿y qué querés que hagamos? Me dice, bueno, no sé, ¿te animás? Le digo, sí, le digo, yo te hago un recital, te hago un festival, le digo, que por lo menos salgamos hechos. Vos tenés que tratar de conseguir la policía y lo otro, pero a través de sus contactos políticos y conseguir tal y que nos consiga sponsor. Y bueno, y entonces un día nos citó Julio Marvis en Carlos Paz y nos sentamos a charlar con él, José y yo, y nos dio una fecha, era en febrero, y bueno, decidimos hacer 2 días, un día que cerrara Divididos y otro día que cerrara Los Piojos. A pelota les tuvimos que poner con Los Piojos porque había un problema entre ellos todavía, entre Divididos y las pelotas, porque se acaba de cerrar Sumo, había como ciertos roces ahí. Porque todo el mundo quería que Sumo se reuniera de vuelta. Claro. Fundamentalmente Petinato andaba detrás de eso, ¿viste? Y bueno, y en las pelotas estaba Alejandro Sokol, Marta Afuncio y Superman Troglio. Todavía estaba Troglio. Claro, había 3 ex Sumo y estos otros eran 2. Sí. Y bueno, así que bueno, hicimos las 2 grillas y mientras de las Rúas se escapaba con el helicóptero ahí arriba de la casa de gobierno, el país estaba en quiebra, nadie daba un mango para hacer un festival, y funcionó, no ganamos mucho guita, pero ganamos, y a partir de ahí nos posicionamos, y bueno, terminó todo, y yo me senté con José, y le dije, José, yo tengo una productora, se llama Perro Loco Producciones, le digo, y te cedo el 50% de las acciones gratis, trabajamos juntos. Me pareció, yo José lo quería mucho, era muy amigo mío, yo lo había ayudado con los descartables y con los Russian Roll, por ahí le tiraba 50 pesos, 100 pesos para los afichitos y qué sé yo. Y bueno, él me quería mucho a mí y yo lo quería mucho a él, y sabía que personalmente era un tipo muy preparado, era abogado ya José, así que me pareció una buena idea. El desastre que era yo empresarialmente, con este chico que personalmente era muy prolijo, y a su vez culturalmente era un desastre, lo sigue siendo, yo sigo siendo un desastre personalmente. Y bueno, esa unión dio sus frutos. Pero había una característica que tenía en ese momento el festival, que en esos primeros años, que se le daba importancia a grupos que venían emergiendo. Por ejemplo, me acuerdo que tocó El Otro Yo. Claro, Pablo Pandolfo iniciaba su carrera solista, le apareció una guitarra solo y cautivó a la audiencia. Claro, ahora es más difícil que sucedan, ahora es más fórmula. No, sí, José eso no lo tiene en cuenta, simplemente él en un SD le va a dar lugar a bandas emergentes, pero de acuerdo a un ranking, de alguna manera. O sea, no le va a dar lugar a la banda emergente que tenga una muy buena propuesta, pero no convoque. Claro. ¿Entendés? O sea, puede ser que caigan un montón de bandas emergentes que en una de estas Cosquín Rock les hace bien, porque les da nombre, claro, y de ahí nacen, pero porque
están calientes, están en su momento y tienen cierta aceptación popular. Ahora, de ninguna manera él le va a dar cabida a una banda emergente que lleve 50 personas en Córdoba y que sea buenísima, pero que de alguna manera no va a sumar a la convocatoria. O sea, ese pensamiento no lo tiene. Tiene un pensamiento empresarial. Bueno, pero con respecto al tuyo, digamos... esa fue nuestra gran discrepancia. Claro. Cuestión artística, más que todo. Entonces. Ideológica. Ideológica, claro. Él es de derecha y yo soy de izquierda. O sea, digamos, yo no soy de izquierda ni él es de derecha. Sí, él es más conservador, tiene unas ideas más empresarialmente correctas y yo soy un poco más sui generis, digamos, y me interesa más la cultura que el dinero. O sea, me hace falta dinero para subsistir porque tengo hijos y novias y familia y un auto que poner en nafta, pero no es el objetivo de mi vida y él tampoco creo que el dinero sea su objetivo, pero sí quizás la fama, el poder le interesa mucho a José. Me interesa mucho desde esa perspectiva, yo creo que sí, porque el dinero el padre tiene tanto que nunca le va a faltar a José. Pero me imagino que sí, que cada uno se mueve, o sea, si él está haciendo lo que está haciendo es porque de alguna manera le interesa esa parte. Y ahora está con la Chueca. El Chueco es una persona muy hábil para los negocios, maneja muy bien la sponsorización, es el socio ideal para él. Este chico era el que manejaba los rallies y después el Paris-Dakar. ¿No? ¿Eso también crees que por ahí te faltó el tema de los sponsors o en ese tipo de organización para determinados eventos? El sponsor, a veces, el sponsor lo que te puede producir, por lo general, es la ganancia. El sponsor no te va a salvar. El sponsor puede ser que si vos tenés un festival que vale $1.000.000 y el sponsor te pone 200.000, el festival te saliste hecho con $1.000.000 y los 200.000 del sponsor fue lo que te hizo ganar. Pero en realidad yo creería que José ahora está ganando con la cantidad de tickets que vende y con la cantidad de bebidas que vende en los Hosting. Yo creo que esa es su gran entrada. La sponsorización es relativa. La sponsorización le saca algunos costos, algunos gastos, pero si vos no vendés tickets, olvídate. Pero, por ejemplo, para hacer un evento, también obviamente influye, Córdoba, el público. Por ahí vos te has dedicado a traer, como decía Santiago, bandas que son súper conocidas, pero por ahí en Córdoba han llevado un mínimo público, o por ahí también shows que se te han caído porque por ahí no cortaste los tickets que se tenían que cobrar para poder traer ese artista y poder tocar y pagarle justamente a él. Claro, o sea, lo estás diciendo, tiene que ver con los tickets, no con el sponsor. Claro. O sea, yo puedo tener 5 sponsors, 6 sponsors, pero si no vendés tickets, aparte que yo, por ejemplo, yo puedo perder plata, perdí un montón de plata en Pueblo Mestizo. Y cuando encaré el nuevo rock argentino, junto con, ¿cómo se llamaba? Porque eran 2 festivales, 2 fines de semana seguidos, el otro era Rock Criollo, el festival de Rock Criollo que nunca se hizo, que era mi nueva idea porque había bandas como, Humaboca Trío, Sin Semilla, Arbolito. Ahora está lleno. Sí, ahora está lleno de bandas, inclusive dentro de esa bolsa lo pones poner a Radio Nuevo y el otro santiagueño que tengo que trabajar, porque son electrificados y hacen una mezcla de folclore y rock. Y bueno, y algo de Enmic y todo lo demás, le podrías poner a Vivi Posebón. Hay un montón de bandas que podrías meter dentro de... Mestizo, Aristimuño, por ejemplo, Lisandro Aristimuño. Quizás Aristimuño y estos de tango. Fernández Fierro. Fernández Fierro. Bueno, ese tipo de bandas. Eso es lo que iba a hacer el rock criollo. Y lo otro, el nuevo rock iba a ser con las bandas emergentes. Lo del Pez Banana, esta otra, no sé, hay tantas que me mareo. Los frenéticos. No, esos no estaban todavía. Calcula que esto fue hace 4 o 5 años más o menos. Sí. Y lo suspendí. Y tengo afiches, todo, perdí un montón de plata, aunque lo suspendí, perdí guita. Pero ¿cuál fue la causa? Yo lo suspendí porque no iba a haber gente. Claro. Entonces iba a tener 10 bandas con 300 personas ahí adelante viendo horas. En el rock criollo iba a haber 50 o 100 personas. Claro. No sé si elegí mal la época o el poder adquisitivo, eran entradas muy baratas, era muy accesible. Porque yo no lo veo hoy en día presentado así.
Aristimuño viene llena, Vive Posémon le va bastante bien, a Rally Barrio Nuevo uno va a una peña trashumante, y de hecho fui este año y está... Pero hay un problema, bueno, de acuerdo, pero no suman entre sí. Claro. Si vos haces Vive Posémon... Funciona la inversa de la Gestalt. Claro, o sea, si vos sumás todas estas bandas, a todas estas bandas hay 500 o 600 personas que vienen a ver, y a todas juntas van a ir las mismas 600 que se hubieran ido solas. No son de distintas tribus que pueden... Exactamente, ese es el problema, no suman. Eso fue lo que yo me di cuenta en estos dos festivales, que habían dejado de sumar las bandas. Pero es algo también que tiene que ver con el público de Córdoba. Cuando vino Bob Dylan al Orfeo había 2000 personas, era Bob Dylan. Y bueno, pero fracasó en todos lados Bob Dylan. En Buenos Aires, en Rosario... ¿En Rosario también? Sí, en Rosario fue peor. El que lo hizo en Rosario tuvo que vender 2 casas para pagar la deuda. Se endeudó en $150.000. Es un amigo mío. Y lo de Bob Dylan es muy... Ahí hay una deuda también. A ver. En Bob Dylan lo quería hacer yo, tanto en Córdoba como en Rosario. Se enteró Rosario y se enteró José y me lo sacaron. No, menos mal. Pusieron la plata antes que yo porque yo andaba pidiendo prestado para hacerlo. Incluso un amigo mío me iba a prestar $50.000 que lo tenía que ir a buscar a Uruguay. Y porque había que poner $100.000 para hacerlo a Bob Dylan, no era joda. Y me arrebataron los dos, y tanto Rosarino como José, ¿no? Y bueno, los dos fueron para atrás, así que yo estuve muy feliz este fin de semana. Pero tiene que ver con el público que no te compra la entrada. Me acuerdo de Magic Slim que iba a venir y también se cayó, de los secadores Express y iba por cuestión. Bueno, hay meses, hay momentos que, o sea, digamos, los momentos económicos o socioeconómicos, digamos, en una ciudad como Córdoba, que tiene 2 millones de habitantes, de acuerdo a todo lo que se ha ido ofreciendo durante ese mes, o en esa época, o el mes anterior, yo creo que entre un sociólogo, un antropólogo y 5 economistas no podrían llegar a una conclusión si eso va a andar bien o no va a andar mal. Entonces vos de repente traes una artista que te llena 2 veces una sala, y decís, esto me pasó a mí con el circo chino. Agarré, hice el Imperial Circus China, hice como 20 funciones todas llenas, entonces a los 6 meses lo traje vuelta. Y fue un desastre, perdí la mitad de la plata que había ganado la primera vez. O sea, ojo, ¿no es cierto? Hay un límite, hay un tope, hay una circunstancia, hay un contexto que influye de muchas maneras en este tipo de cosas, ¿no es cierto? El Cosquín Rock que está haciendo José, que ahora es un éxito, en una de esas, por circunstancias que él va a desconocer, ni se va a dar cuenta que sucedió, de repente le baja la mitad de la gente y ahí partiste 2 palos, 3 palos. Sí, como nada. Como nada, ¿viste? Porque hay mucha gente en juego. O sea, hay cosas que suceden, ¿no? Los Pepsi Music y los Film Rock que ustedes hablan, que se hacen en Buenos Aires, hay veces que no funcionan. O sea, son festivales que se han discontinuado porque por ahí no anduvieron. O sea, hay artistas que se puede pensar que van a funcionar en el 90% de las veces, pero siempre hay un momento que puede haber un bajón. Bueno, hace unas semanas te encontré ahí en las jornadas de industria de la música, que bueno, o sea, un lindo debate. Y bueno, ahí me comentaste de algunos números que tenés pensado traer este año, se ha confirmado alguno de lo que me mencionaste. Sí, bueno, lo que está confirmado en mi agenda es el... no quiero dar fechas con mi cabecita. Creo que el viernes 19 de septiembre, viene un señor que se llama Carlos Núñez. Toca la gaita gallega. Y bueno, tocó con Peter Gabriel, Sinéad O'Connor, Chip Stein, Paul McCartney, etcétera. Es considerado el ejecutante de gaita gallega más importante del mundo. Va a estar en las Arreglos y Fuertes. Eso está confirmado. Es algo exquisito. Ustedes hablaban de música étnica, es lo máximo en ese género. Es un show para 400, 500 personas. O sea, si se llega a llenar, mató, porque la gente va a salir toda contenta, eso te lo seguro. Y después, el 11 de octubre, yo soy fanático de un tipo que se llama Sandor Maraj, es un escritor polaco, húngaro, bueno, coreano, de alguno de esos países. Es uno de los países del este que fue un tapado, así tipo como Kafka, o sea, fue redescubierto en la década del 90.
que bueno, tiene varios libros muy inquietantes, buenísimos. Uno de ellos es La Mujer Fusta, que se ha llevado al teatro por la compañía de Graciela Dufo. Eso va a ser, estoy viendo que es Sara, pero ya está confirmado el 11 de octubre. El 18 de octubre presenta disco Gabo Ferro. Ah, qué bueno. Disco nuevo con Gabo, en Luz y Fuerza también. Y el 21 de noviembre vendrá Van Hart con un soporte que no les puedo decir quién es, pero entonces se hace un doblete muy interesante. Vendrá Van Hart, una de las cosas más importantes que tiene es que tuvo sexo con Natalie Portman. Durante 2 años. Pero el soporte... No importa lo que hace, pero... ¡Qué levante, amigo! ¿Soporte internacional o...? No, nacional. Nacional. ¿Escuchaste alguna vez Bosques de Groenlandia? Sí, en vivo. En un lugarcito ahí en Boulevard San Juan. No habrá una chance para meterlos ahí Lo pensamos fuera del micrófono. Bueno, no, todavía no. Sí, los escuché en vivo en un barcito. O sea que estás atento, tenés las antenas paradas a lo que está pasando. Sí, Córdoba, lo que pasa es que yo tengo una edad y un paradigma de vida, una circunstancia. Estoy estudiando. Estoy en cuarto año de antropología, me dedico a estudiar. Tengo una pareja, tengo 3 hijos, tengo 3 exmujeres. Tengo una vida muy complicada, digamos, en ese sentido. Entonces y no tengo, como ustedes, no tengo 35, 40 años y las pilas que tenía. Entonces estoy tratando de hacer cosas que me gusten y que de alguna manera me den ganar unos mangos como para poder vivir cómodamente. Muy poquita, pero lo suficiente. Las bandas chicas que me fascinan y me encantaría estar con eso y todo lo demás. En una de esas el año que viene me tiro un festival y las meto todas juntas, pero no a hacer cada una de las bandas, cada una de las bandas porque es muy desgastante, te lleva mucho tiempo, no vas ni ganas ni perdés dinero porque están en juego 500 pesos, 1000 pesos, no más de eso. Pero sí estoy atento, escucho a través de Facebook, que es una herramienta increíble, o bueno, internet, me entero, pero el ojo, por ejemplo, aparte de lo que te conté, está puesto en Caléxico. Caléxico hay Beirut. Hay posibilidades de que venga. Beirut, sí. O sea, Caléxico y Beirut casi seguro que los traigo. Estoy muy cerca de SAC, la francesa. Sí. Las 3 de esas son giras sudamericanas. No son únicamente Córdoba, sino que haría Buenos Aires, Chile, Brasil. Sí, no es imposible traerlas. No, me interesa esa parte. Me interesa hacer giras y tratar de manejar. Me acaban de confirmar Focus, no sé la fecha. Ya le digo, es una banda de culto de los 70. ¿Cómo estará Marcelo Gómez, no? Con el de Focus. Sí, y eso ya está, y después hay algunos nombres que están dando vuelta, como ser, bueno, Van der Graaf Generator está muy cerca, o sea, la banda completa. Nunca traje yo Van der Graaf Generator, traje Camel solo 5 veces. Está muy caliente eso. Está Lake, de Emerson Lake y Palmer, está dando vueltas por ahí. ¿Quién más está? Estamos en tratativas con David Byrne y con Nick Cave, con los dos, pero bueno, piden mucho, estamos viendo los valores. Tráete a Dave Davis, que acaba de sacar un disco hermoso, el de los Kings. Bueno, me encanta. Pero bueno, el punto es que por ahí hay algunos músicos que son muy interesantes, pero que no van a llevar gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, Núñez, o sea, cobren euros, ¿no? Pero sabemos más o menos cuánta gente puede llevar, y está cobrando poco, está en gira justo por Sudamérica, así que lo agarramos y lo traemos. Sí, eso, lo leí en... ¿Cómo se llama este que está en Duro de Omar que tocaba Pardini? Pardini iba a asistir a uno de los conciertos de Núñez. Bueno, y después voy a hacer Mujeres de Vuelta, eso me interesa mucho. Voy a arrancar de una vez por todas con otro festival que se llama Pueblos Originarios, que tiene que ver con distintas etnias argentinas, en donde va a haber danza, música, y voy a tratar de que los problemas que ellos quieren volcar y que se hagan populares a la gente los puedan expresar ahí, como se hacen mujeres, entre que cante una mina y otra, una mujer y la otra, una chica y la otra. Alguna ONG dice lo que tiene que decir. Esa es la idea, esa es
tiene que mucho que ver con lo que estoy estudiando, lo voy a ir perfeccionando eso. O sea, quiero que eso sea muy importante dentro del multimedia, sería ya, ¿no? Posiblemente en marzo ya, en una de esas, las traiga todo a Lila, a Liliana Herrero, Liliana Felipe, todos juntas en un Mujeres. Y quiero hacer un Mujeres ahora a fin de año con alguna gente de acá de Argentina que me interesa, que no son tan conocidas, pero algo más chiquito, con la Bibi posiblemente, y agregarle a Tiffy Simalén, que es una cantante mapuche, agregarle Teresa Usandivara, que es una antropóloga que hace música sudamericana y africana, inclusive canta en algunos dialectos africanos y sostiene etnografías y una jujeña que conocí ahora que estuvo en el norte, que es muy interesante también, hacer como Mujeres chiquitos y dar a conocer a esta gente. No, bueno, hay bastante, no, me estoy olvidando un montón de cosas, la verdad que me olvido un montón. Bueno, nosotros hemos quedado anodadados con la... Pero bueno, ha habido un problema, ustedes lo conocen, apareció un dólar, después de Tomatito, yo no hice más nada internacional. Bueno, hasta Tomatito. Gran número internacional, Tomatito. Claro, pero hasta Tomatito yo manejé un euro oficial, aún en ese recital. Claro. A partir de ahí empezó lo del blue y el coso. Entonces los productores porteños que no hacen las cosas legalmente, que hay una buena cantidad, siguen trayendo bandas, y bueno, algunas cosas las pagan en oficial y otras las pagan en blue, ¿viste? Y los que lo hacen legalmente, si vos lo haces legalmente, ahora tenés un 35, entre un 35 y un 40% de impositiva entre permiso de trabajo, una cosa. Entonces el dólar, si está 5.50 uno y 8.50 el otro, más o menos que te sale 7, entonces hay como un costo extra para traer una banda, un 20, un 30%. Entonces vos tenés que hacer las cuentas en base a este costo extra, en pesos, cuánto le vas a cobrar a la gente. Es medio complicado. Y bueno, hasta que yo hice esas cuentas, pasaron 6 meses. Entonces recién ahora me animo de vuelta a ser internacionales porque más o menos digo, bueno, ya está. Ya sé cuánto voy a pagar el dólar, o sea, yo les pago en pesos, yo no tengo dólares. Les pago en pesos, les digo, bueno, ¿cuánto vale? $5.000. Bueno, $5.000, 5 por 8, 40, da 40.000 pesos en el dólar blue. Te puedo dar 35.000. Y si el tipo me dice que sí, lo hago, y si no, no, lo voy a hacer. Ofrezco el dinero en pesos porque no hay otra. Bueno, así tenemos primicias. Y esas 4 están confirmadas. Y hay unas 4 o 5 más que se van a confirmar, calculo. No puedo todas, pero así cositas como es. Dale, escuchamos una canción y ya seguimos un ratito más con el perro. No, escuchamos.